Tengo el gusto de presentar a Daniel Leguizamón, nuestro conferencista en el día de hoy. Daniel estudió composición en la Universidad de los Andes con Luis Pulido y con Catalina Peralta, y también estudió composición en Montevideo con Graciela Parasquevaidis y Coriuna Aaronian. Integra el trío de flauta, video y electrónica UL, música mixta, y hace parte del núcleo organizador de la Bogotá Orquesta de Improvisadores. Con frecuencia es invitado por solistas y agrupaciones para participar en diversos proyectos de creación, interpretación e improvisación en Colombia y en otros lugares de Latinoamérica y Norteamérica. En el ámbito de la música electroacústica ha estado a cargo de la proyección sonora y de labores de curaduría y producción en numerosos conciertos en diferentes países. Es miembro fundador del Círculo Colombiano de Música Contemporánea y ha sido docente en varias universidades en Bogotá, y desde 2011 se encuentra vinculado a la Universidad Distrital, enfocado fundamentalmente en la música culta de los siglos XX y XXI y en la creación interdisciplinar contemporánea. Creo que es un invitado ideal para hablar acerca de Pierre Boulez, el compositor de quien vamos a presentar un concierto este jueves que viene. Entonces están muy invitados a que vengan a ese concierto. Ese concierto hace parte, y esta conferencia, del Año Colombia-Francia, pues, que ha celebrado a lo largo de este semestre una colaboración muy fuerte que tenemos con el gobierno francés, y consideramos al momento de organizar esta programación que era un momento muy indicado o apropiado para traer algo de la música de Pierre Boulez. El concierto del jueves es tan solo una muestra de la música de este compositor, pero para quienes no lo conocen, para quienes solo han leído o escuchado grabaciones de él, escuchar la música en vivo es una cosa pues muy distinta, y para quienes no lo conocen, pues es un momento pues ideal. Estamos en el 2017 y este es quizás el compositor que definió la música de la segunda mitad del siglo XX en Francia y en gran parte de Europa. Y pues no podemos quedarnos sin conocerlo. Entonces, pues bienvenidos, y creo que Daniel nos dará muchos más detalles y muchas más razones para invitarlos y motivarlos a que vengan al concierto del jueves. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, primero que todo, pues, quiero agradecerles la invitación a la biblioteca. Me parece, pues, en primer lugar, personalmente una oportunidad interesante la de trabajar alrededor de la obra de Pierre Boulez, en la medida en que, pues, es un compositor que efectivamente tiene una figuración significativa en el ámbito de la música fundamentalmente europea. Es un compositor que entró muy rápidamente en los libros de historia y que aparece entonces en todas estas genealogías, tanto de compositores como de escuelas y corrientes estéticas y técnicas desde muy pronto. De tal manera que todos los que estudiamos música, y sobre todo composición y música culta, contemporánea, digamos, pasamos en algún momento por Boulez, pero con los problemas de esas genealogías y de esas listas de corrientes y de estilos, en la medida en que, por un lado, pues simplemente hay una especie como de comprobación: sí, hay un nombre que es importante, se llama Boulez, y seguimos con Stockhausen, y seguimos con Luigi Nono y otros. Y faltaba para mí por lo menos una oportunidad de profundizar un poco más en ese trabajo. Y dos, en la medida en que el trabajo por el cual Boulez entró, digamos, a figurar en estos, entre comillas, libros de historia, de música culta en general, es sobre todo por su trabajo más temprano. Ustedes van a encontrar sobre todo referencias a obras claramente fundamentales como Le Marteau sans Maître, o por ejemplo estructuras para dos pianos, y algunas menciones de algunas otras obras de las tempranas sobre todo. Tiene que ver con las condiciones en las cuales surgió finalmente un compositor como Boulez y las estrategias que él empleó para posicionarse profesional y artísticamente. Creo que entonces la oportunidad que brinda este concierto el próximo jueves es muy interesante, en la medida en que el panorama que pinta, digamos, el marco que propicia con las obras que eligieron para presentar es bastante útil. La primera obra, pues, es una obra compuesta y estrenada en 1955, que es Le Marteau sans Maître, y la siguiente obra es una obra compuesta muchos años después, en 1997, titulada Anthems para violín y electrónica.
Y creo que es justamente un periodo que marca, digamos, otras trayectorias y otros recorridos distintos a los que generalmente se le conoce mejor a Boulez, y que por lo mismo pues puede ser una buena oportunidad también para nosotros en la medida en que nos ofrecen adicionalmente el espacio dentro del cual podríamos empezar a trabajar. Así que comencemos. Quiero invitarlos a que escuchemos para arrancar un fragmento de esta tercera sonata para piano, escrita por Boulez y estrenada en el 57, tocado por Idil Biret. Muy bien, quería comenzar precisamente con este fragmento de la tercera sonata, porque de hecho hay una segunda coincidencia que me parece interesante para arrancar este panorama sobre Boulez, y es que esta obra se habría compuesto, según unos trabajos de investigación más o menos recientes, durante la tercera gira de Boulez por América Latina. Boulez fue director de música de una compañía teatral muy importante en Francia, que hizo tanto giras en Estados Unidos como en Europa, pero también en América Latina, en tres oportunidades. La primera en 1950, la segunda en 1954 y la tercera en 1955. En las dos primeras estuvo pues, en las ciudades más llamativas en términos de actividad cultural, sobre todo Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, eventualmente en la segunda Santiago de Chile, pero en la tercera gira estuvo por México, por Lima, por Quito, por Bogotá y por Caracas. De hecho, en Caracas dirigió Boulez por primera vez una orquesta sinfónica y ahí arrancó también toda esa otra trayectoria que tiene que ver con su trabajo como director de orquesta, por la cual en muchos casos es incluso más reconocido que como compositor. De acuerdo a estas indagaciones, que tienen que ver con análisis de la correspondencia que se cruzaba con otros compositores, otros colegas, curiosamente cada una de estas tres giras por América Latina coincide con obras o con proyectos compositivos importantes. La primera es un trabajo que no se cristalizó finalmente, una obra basada en Golpe de dados de Stéphane Mallarmé, poeta francés fundamental para mucha de la estética, creo yo, francesa del siglo XX y tal vez incluso XXI, que finalmente nunca, como decía, se cristalizó, nunca se convirtió en una obra que pudiéramos conocer, pero que propició en Boulez muchas reflexiones con respecto a la manera de componer, a qué es una obra, a aspectos de aleatoriedad incluso, que están presentes ya en el trabajo poético de Stéphane Mallarmé. En la segunda gira, aparentemente el trabajo compositivo de Boulez, al margen de pues, todo el trabajo que tenía dirigiendo, con los trasteos, etc., estuvo concentrado en precisamente Le Marteau sans Maître. Y hay algunos que han tratado de sugerir algunas cercanías entre contactos con música, sobre todo de tradición afroamericana, tanto en Brasil como en Uruguay, que puedan estar presentes en algunas de sus decisiones compositivas, sobre todo con el trabajo de percusión. En todo caso, Boulez sí menciona como una experiencia de escucha significativa su encuentro, por ejemplo, con las arpas en alguna parte de los Andes, que le permitió a él considerar otras maneras de utilizar ese instrumento que encontramos recurrentemente en sus propias obras. Y justamente en esta tercera gira, Boulez habría estado trabajando en esta sonata número 3 para piano, que ya es definitivamente el comienzo de otro tipo de experiencia y de preocupaciones e intereses compositivos mucho más allá de únicamente una implementación de aquellas técnicas por las cuales generalmente lo conocemos, que es fundamentalmente la idea del llamado serialismo o serialismo integral. Digamos que hacia 1957 el Boulez que se ha estado estableciendo es ese Boulez que conocemos precisamente en los textos de historia, digamos. Miembro de toda una generación de compositores muy jóvenes, pero con un impulso también bastante llamativo, que surgen inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y que se apersonan muy rápidamente de la actividad musical en sus respectivos entornos. Está Pierre Boulez, está Karl-Heinz Stockhausen, está Luigi Nono, está Luciano Berio,
la lista podría seguir mucho más, y que en algunos casos coincidían, sobre todo en relación al tipo de herramientas técnicas a partir de las cuales componían. Muchos de ellos tuvieron oportunidad de conocerse en al menos 3 tipos de espacios que funcionaron como centros de conglomeración de actividad musical en Europa, que fueron fundamentalmente París, alrededor de 2 cosas: el estudio de música electroacústica que se había abierto en la emisora de Radio Francia, dirigido por Pierre Schaeffer, y en donde se estaban probando todas estas nuevas posibilidades de tecnologías que propiciaban la grabación, pero también la transformación de sonido, y abrían, digamos que un universo completamente nuevo de apreciación artística y estética del sonido, que ya no estaba mediada por la partitura o instrumentos musicales o incluso la presencia de músicos en escena. Eso resultaba, y lo sigue siendo, creo yo, una posibilidad fascinante que muchos de ellos quisieron indagar y se fueron encontrando cada tanto precisamente en los estudios. Sin embargo, hay otro aspecto que serían, por ejemplo, las clases de Messiaen, Olivier Messiaen, quien también aparece, entiendo, dentro de la programación de la Luis Ángel Arango, maestro de muchos músicos, fundamentalmente europeos, desde luego, que curiosamente no daba en rigor clases de composición, sino clases de armonía avanzada, pero con un enfoque evidentemente estimulante que permitió que muchos de sus alumnos, o por lo menos buena parte de los compositores más llamativos de este contexto en Europa, resulten haber pasado por sus clases. Y habría un tercer elemento de cohesión, que sería el de la escuela de verano que funcionaba en una ciudad pequeña en Alemania, Darmstadt, que a partir de, si no estoy mal, 1948, se organizó anualmente hasta por lo menos el 70, y de ahí en adelante cada 2 años hasta la actualidad, como unos cursos en donde con mucha intensidad compositores de muchas partes así del mundo se concentraban para estudiar música contemporánea, así como muchos intérpretes se reunían para conocer nuevo repertorio, mostrar sus obras, etc. Habría que añadir ahí que en Colonia había otro estudio de música electrónica, que era una especie de contraparte al estudio que estaba funcionando en París, y que también fue un centro de encuentro de muchos de estos músicos. Es por este tercer aspecto de la escuela de Darmstadt que algunos han tratado de hablar de eso, como de una escuela de compositores concentrada en esta idea de serialismo integral, en donde aparecerían justamente Stockhausen, Boulez, etc. Sin embargo, creo que habría que tener cuidado con esta denominación, en la medida en que, si bien la escuela de Darmstadt continúa vigente actualmente, no todo el trabajo de estos compositores se explica a partir de lo que sucedió cuando ellos se encontraron allá a comienzos de los 50, y de hecho en muchos casos significa solo una parte muy pequeña de sus trabajos compositivos. Si por serialismo integral entendemos el uso de ciertas técnicas para establecer el manejo de las alturas, el ritmo, las dinámicas, el timbre, el espacio, etc., desde un punto de vista fundamentalmente racional, en donde hay formas de organización de esos materiales, ahorita podemos hablar un poco más al respecto de eso, esas características del serialismo integral no nos servirían realmente, por ejemplo, para explicar todo el trabajo de músicos como Karlheinz Stockhausen, quien ya para finales de la década de los 50 se está empezando a interesarse en otras cosas, y ya definitivamente durante las décadas de los 60s y 70s cambia radicalmente sus intereses, ¿no? De hacer estas partituras profundamente elaboradas con meses o años de trabajo, de especulación matemática o numerológica o racional en algún sentido, para orquesta o para otros tipos de formatos instrumentales, de pronto Stockhausen pasa a partituras en donde literalmente todo se plantea en términos de texto y dice: toque en el pulso del universo. Muy poco racional en el sentido del serialismo integral. Creo que con Boulez pasa una cosa similar. Boulez es muy claro, y cada tanto en sus propios textos lo deja ver, con respecto a que no se puede pretender que esa postura racionalista explique todas las decisiones de los músicos,
y que no se trata simplemente de reemplazar, entre comillas, ese fetiche de la inspiración o de la expresión musical, muy romántica en términos generales, por otro fetiche como el de el racionalismo. Así como la idea de la inspiración, la emoción o la expresión, en algunos casos son simplemente una excusa para que el compositor aplace sus decisiones o no asuma la posibilidad de reflexionar realmente acerca de qué es la música y cómo se puede hacer y cómo se puede pensar. También el racionalismo sería una forma de esconderse detrás de algunas respuestas aparentemente fáciles, sofisticadas, digamos, pero en última instancia fácil. No saber qué se está haciendo sin explicar cómo se hizo son dos cosas diferentes, y en ese sentido Boulez precisamente tiene una experiencia que lo va desmarcando de esa idea de serialismo integral. Creo que el caso más claro de ese distanciamiento es una obra llamada Polyphonie X o Polifonía X, que se estrenó precisamente en otro de esos festivales vinculados a Darmstadt, que es en otra ciudad alemana, Donaueschingen, y que es una obra que finalmente fue retirada del catálogo precisamente, según Boulez, porque era solamente especulativa. Evidentemente hay un interés en probar, componer utilizando sistemas lógicos distintos a la tonalidad, pero para Boulez era claro que eso no era suficiente y que había una necesidad de plantearse otros tipos de rumbos. Por eso yo pienso que estos años de las giras en América Latina y la composición de obras como Le Marteau sans Maître y sobre todo la tercera sonata abren como un paradigma distinto en la medida en que ya no son simplemente obras explicables a partir de un sistema particular. Por lo mismo, entonces, pues el recorrido que les quiero plantear es después del Marteau sans Maître. Este es un cuadro que trata de presentar demasiado abundante, ya podemos mirar un poco más en detalle cómo va por dentro, el total de la obra de Boulez como compositor, y que de hecho ya refleja un poco cómo es esa lógica de creación que él tiene. No es simplemente una lista vertical u horizontal, en la medida en que las obras de Boulez son mucho más, tienen relaciones entre sí mucho más complejas. Entonces, por eso vamos a encontrar tanto en la columna como en la fila exactamente la misma secuencia de años, desde 1945 hasta 2012, que es cuando compuso el último trabajo del cual he tenido información. Y en este eje diagonal encontramos lo que sería la sucesión de obras compuestas en esta cronología usual, ¿no? Imagínense que esto fueran el número de opus de Boulez. El opus 1 sería notaciones, algo así como el opus 2 sería la sonatina para flauta y piano, y así sucesivamente. Aquí encontramos precisamente Polifonía X, una obra que no se publicó y que él retiró del catálogo, aunque existen grabaciones y se encuentran muy fácilmente en internet. Están sus acercamientos a la electroacústica con estos dos estudios para electroacústica del 51. Sus trabajos vinculados con lo vocal, por ejemplo, El Sol de las Aguas o El Rostro Nupcial, los dos contextos de otro poeta francés, René Char. Y hay una pausa aquí, aparentemente, entre los años 53 y 54 que coinciden con varias cosas. Uno, su actividad como gestor. Él empieza a organizar un ciclo de conciertos que se llama, primero tiene otro nombre, después se llama el Domaine Musical, que él dirige. Entonces son conciertos periódicos con música contemporánea. Están estas giras por América Latina, creo que también por Estados Unidos, pero está todo el proceso de composición de Le Marteau, que viene un poco como a cerrar muchas de estas expectativas que se han ido generando durante esta época. Y encontramos aquí precisamente, bueno, otros trabajos vinculados con medios de teatro, como la Oresteada o la Sinfonía Mecánica, o música electroacústica para una especie de cine experimental de Jean-Mitry. Se puede conseguir también en internet muy fácil. Aquí está la tercera sonata. Hay una cosa con la relación que tiene Boulez en relación a ese rigor serial, a ese rigor racional, y es una necesidad de empezar a abrir puertas, digamos, y no únicamente a producir obras, que son dos cosas distintas. De tal manera que él empieza a hacer, pues, acercamientos a otra de esas grandes corrientes que
se establecieron también después de la segunda Guerra Mundial, que es la de la aleatoriedad, o en términos generales el indeterminismo, que no son en realidad la misma cosa, y que estuvieron proyectadas fundamentalmente desde Estados Unidos, gracias al trabajo de compositores como John Cage o Morton Feldman, Earl Brown, además de una larguísima lista de otros tantos compositores. Esta otra postura experimental, se suele llamar así, abierta en muchos sentidos, es aquella a la cual Stockhausen, por ejemplo, se unió cuando hacía estas obras con partituras textuales, que planteaban otro tipo de escucha, otro tipo de sensibilidad, que si bien no negaban la posibilidad de una postura racional, planteaban de todas formas otros tipos de relación con la música y con la práctica musical a través de la improvisación, a través de la apertura, por medio del tipo de partituras que se empleaban, a que los intérpretes de las obras también pudieran tomar ciertos tipos de decisiones, a una flexibilidad en los resultados musicales, en fin. Hay un gran debate entre Boulez como heredero, digamos, de esta postura racional y otros compositores como John Cage, como propiciadores de esta postura más experimental, en términos de cuál es el peso de la razón o de la sensibilidad, digamos, que podría ser una especie de dicotomía en términos de estética interesante para pensar el trabajo de estos dos compositores, pero que ya incluso en el caso de Pierre Boulez es llamativo, porque él también está planteándose esas preguntas y justamente a partir de obras como la tercera sonata, eso se empieza a plantear. Pero hay más. Fíjense que de pronto de algunas de estas obras empiezan a surgir como columnas, que en realidad son obras que se hacen posteriormente, pero que son reelaboraciones, transformaciones, reconfiguraciones de obras del pasado. Como que esas decisiones racionalmente, entre comillas, sólidas, que producían esas obras, no resultaban del todo satisfactorias y aún podían ser reconsideradas, de tal manera que hubiera o bien versiones o reelaboraciones de esas obras anteriores, o bien ampliaciones o absorciones, como vamos a ver ahorita, o incluso derivaciones de estas mismas composiciones. Hacer el catálogo de Boulez es un poco complicado visualmente, digamos, precisamente porque en muchos casos sus obras son retornos a obras del pasado. No hay casi nunca certeza en Boulez de que, bueno, tal vez en el caso de las electroacústicas, de que las obras estén terminadas. Y creo que la única certeza fue cuando él murió el año pasado, porque ya cerró, digamos, las posibilidades de posibles elaboraciones por parte de él, al menos. Pero si uno mira, por ejemplo, catálogos, programas de mano, notas de libros o de discos, etc., en muchos casos se suele decir lo mismo. Esta obra es una obra en progreso, esta obra no se considera necesariamente terminada, y siempre quedó la posibilidad de que muchas de estas obras pudieran precisamente reelaborarse. Entonces vemos cómo proyectos como Plis non plis, pliegue tras pliegue, que es un ciclo grande con 5 movimientos, digamos, tomó bastantes años, arranca en el 57 y culmina, digamos, en su primera forma ya concreta en el 61, pero que sigue teniendo reelaboraciones de algunas de sus partes en el 84 y aún en 1989. Es decir, él sigue todo el tiempo regresando a las preguntas de décadas anteriores y reelaborando nuevas respuestas. El caso, yo creo que los dos casos más radicales son lo que sería su primera obra, Notaciones para piano, estrenada en el 45, a la cual él regresa después en el 78 para hacer no solamente una orquestación de las obras, sino una extensión de las obras. Vemos que son piezas pequeñas de 45 segundos, 1 minuto y medio, pero que aquí se convierten en obras de 2, 3, 5 minutos eventualmente, y que sigue retomando aún en 1997. Por otra parte encontramos pues, el caso de las 3 versiones de El rostro nupcial, que se estrena inicialmente en el 47 y que aún 40 años después sigue siendo motivo de reflexión para el mismo Boulez. Este catálogo nos muestra además otros tipos de cuestiones. En algún punto, como que el trabajo de Boulez no consiste en producir obras nuevas, sino en derivar obras a partir de trabajos anteriores. Y por eso parecería, digamos que un catálogo corto, como que si quisiéramos enumerar las obras de Boulez, hablaríamos de tal vez 40, no he hecho la cuenta,
40, 50 obras, que en general suele ser un catálogo pequeño. Nunca funciona muy bien esa cuenta, pero cuando empezamos a mirar estas columnas nos damos cuenta de que en realidad sí hay un trabajo arduo y bastante juicioso, digamos, con respecto a cómo seguir reconsiderando las obras y cómo seguir planteándose nuevas posibilidades permanentemente. Creo que en el catálogo mismo de Boulez se encuentra, digamos, la solución a ese debate interno entre razón y espontaneidad, digamos, a la posibilidad de vincular lo sensible en algún sentido, a la posibilidad de expresión, por supuesto, y que, pues finalmente, será lo que podríamos comenzar a mirar hoy. En ese sentido, habría manera de hablar en este periodo de más o menos 50 años desde la tercera sonata hasta Anthems II, de un catálogo que compondría al menos 3 tipos de obras. Esto es una propuesta sencillamente. En todo caso, desde luego nosotros podemos acercarnos a cada obra independientemente, y lo hago más por el interés de tratar de identificar un poco la manera en que se va desplegando el trabajo de Boulez, la manera en que él va pensando los problemas compositivos y cómo nos podemos, como una posibilidad para nosotros encontrarnos frente a estos mismos problemas y ver cómo nos comunicamos con el mismo Boulez. Un primer grupo sería el que cierra precisamente, digamos, esa primera etapa anterior a Le Marteau, que es un grupo de obras ambiciosas en un sentido formal, duracional. Son obras grandes. Plis et non plis es una obra completa de 5 pequeñas composiciones que además son todas independizables, pero que juntas duran finalmente todo un concierto. La tercera sonata se proyectó como una obra realmente extensa, ahorita vamos a mirar eso un poco más, de la cual finalmente no se llegaron a hacer sino, se tocó toda, digamos, pero se publicaron fundamentalmente 2 movimientos, y no completo el segundo, en fin. Y por supuesto el Marteau, que es también una obra en sí misma, es todo un mundo musical, una lógica interna muy particular. Esta idea como de mundo complejo pero cerrado, sin embargo se va abriendo precisamente en trabajos como la tercera sonata y da pie a una segunda etapa en donde nosotros veríamos fundamentalmente el caso de éclat múltiple o múltiples, que es una especie de trabajo de absorción. No pasa únicamente con éclat, pasa por ejemplo con Domains, es una obra para clarinete solo o para clarinete de ensamble de cámara, en donde lo que toca el clarinete solo también se puede utilizar para tocar la obra para clarinete y los 5 grupos, o en el caso de otras obras como dobles y que más adelante, para orquesta, que más adelante se convirtió en figuras, dobles y prismas, como una obra mucho más grande que abarca la obra inicial. Y habría un tercer grupo, que sería el de estas obras que generan nuevas obras, nuevas composiciones, no nuevas versiones, no necesariamente nuevas absorciones, sino como que se van ramificando en diversas posibilidades, de las cuales precisamente van a surgir obras como Anthems, que están incluidas en el concierto del próximo jueves. Este es el recorrido que quisiera plantearles yo, precisamente para ir mirando algunas de estas particularidades y ver cómo Boulez precisamente va encontrando caminos para abrirle a esa postura racional, en principio tan radical con la cual se le suele identificar a él mismo. El primer caso sería precisamente el de la tercera sonata. Hace parte de estas obras de ciclo ambicioso, en donde pues él se propone unas ciertas relaciones, unos ciertos tipos de materiales que va a emplear en cada caso. La sonata estaba planeada para consistir en 5 grandes partes, se las llamaba formantes, no movimientos, en parte como una manera de desvincularse de la tradición musical de cámara y sinfónica, precisamente, que dividen movimientos y que eventualmente tienen ya unas expectativas predeterminadas. Por ejemplo, si yo hago una sonata en 3, 4 movimientos, lo más probable es que se espere o que el oyente tenga alguna expectativa con respecto a qué va a pasar en la primera sonata, el primer movimiento, el segundo, tercero o cuarto, según el modelo fundamentalmente germánico
construido sobre todo por compositores como Haydn, por allá en el siglo XVIII, pero establecido por la Academia de la Formación Musical de conservatorios y ya departamentos de música. En este caso entonces él habla de formante en términos como de tomado de la acústica, donde los formantes serían como los elementos constitutivos de un sonido, nosotros generalmente utilizamos el término de parciales o de armónicos, que con un cierto tipo de relación interna, entonces generan el timbre de nuestra voz. Okay. Ese caso de la acústica en donde yo, al decir la, no solamente estoy produciendo esa altura que conocemos como la, sino muchas otras alturas con niveles de volumen muy complejos que juntas se suman para construir el timbre de mi voz. Ese formante él lo plantea como precisamente la acumulación, la sumatoria de todos esos elementos de ritmo, de altura, de dinámica, de instrumento, etcétera, que juntos cierran un pequeño mundo, como es el La, pero convertido en creación musical concreta, que a su vez hace parte de un ciclo mucho más amplio que sería la tercera sonata. Fíjense cómo él utiliza incluso denominaciones vinculadas a la tradición musical, ¿no? Antifonía, como ese recurso de lógica entre grupos instrumentales vocales fundamentalmente, de dos grupos opuestos. El tropo, esta técnica de composición musical de la Edad Media que consistía en insertar materiales dentro del repertorio previamente compuesto. Obviamente dentro de esta lógica funciona muy bien para los intereses de Boulez y en parte podríamos decir que mucho de su trabajo es finalmente eso, tropar composiciones anteriores, que pueden ser tanto insertar material musical como insertar textos o insertar completamente, materiales completamente nuevos dentro de repertorios anteriores. Ese tercer formante de constelación espejo ya es un poco más literal en cuanto a qué está planteando, y los otros dos, estrofa y secuencia, también harían parte de esta lógica histórica. Esto vale la pena mencionarlo porque otra de las caracterizaciones que se suele hacer de Boulez es la idea de que dentro de esta postura racionalista, de innovación, que fue el serialismo, hay una idea como de simplemente descartar el pasado. Y uno encuentra cada tanto, otros compositores sí lo hacen, afirmaciones que dicen el pasado no nos sirve, no hay nada en el pasado que nos interese, todo lo nuestro es lo nuevo, digamos. Es una postura muy vanguardista, uno la encuentra también en compositores, los músicos futuristas de la década del 10 que dicen que hay que quemar los conservatorios, ese tipo de cosas, pero que en realidad en el caso de Boulez puede ser, creo yo, más interesante. No es un tema de acabar con la tradición para nada, sino de partir de la tradición para continuar andando. Es un tipo de relación histórica absolutamente distinta. No es negar la historia, sino dialogar con la historia y participar en un proceso histórico que nos implica, digamos, diría Boulez, a nosotros en este presente, tanto como a los músicos del pasado con los cuales estamos dialogando. Y eso, creo yo, es consecuente no solamente en esta especie de cuota historicista que uno encuentra en antifonía, estrofa o secuencia, sino también el trabajo del mismo Boulez, por supuesto, como director de orquesta y de cámara, pero también como gestor, finalmente, ¿no? Este caso de los conciertos del ciclo de Domaine Musical, en donde se hacía repertorio también moderno, pero anterior y no únicamente solo el repertorio de estrictamente los músicos de la nueva generación a sus 20 y 30 años a mediados del siglo XX. Estaríamos entonces ante un tipo de modernismo que no es un modernismo radical necesariamente en el sentido de que no sirva nada en la historia, sino que es radical en su necesidad de producir cosas nuevas. Y eso es lo que sí le preocupa bastante a Boulez. Entonces, en este caso, él va a plantear una cierta flexibilidad formal adicional, que es en donde empieza precisamente a probar con esas otras cosas. Él tendría una forma racional, digamos, de explicarnos cómo produce sus materiales, pero se abre a la organización de esos materiales. Y él lo plantea muy claramente en libros como Pensar la música hoy. Una cosa es producir los materiales y la otra cosa es ubicarlos. Y no es una cuestión menor, finalmente. En la medida en que la manera en que se ubiquen los materiales genera significados distintos.
es muy fácil hacer el ejemplo a partir del habla, ¿no? Cambiar los elementos de una frase cambia definitivamente lo que decimos o lo hace incoherente o lo enfatiza de una u otra manera. Uno también podría pensar en ejemplos como lo que sucedía en el cine con estos experimentos rusos en donde ponían la cara del mismo señor, no grababan varias veces, sino el mismo rostro de un señor mirando alguna parte en el horizonte, colocar la imagen de una niña y después volver a colocar exactamente la misma imagen de él después. Y que daba la sensación para los espectadores de ese experimento de que él efectivamente había cambiado la manera de mirar porque ya sabíamos qué estaba mirando. Y en ese sentido generaba entonces lecturas distintas y sobre todo aportaba significados distintos a los materiales empleados. Creo que eso para Boulez también es clarísimo. Solo que se permite una experimentación de tal manera que los significados puedan cambiar de versión en versión, de experiencia en experiencia. En este caso, él, en todo caso, emplea una manera muy especulativa, muy racional de plantearse esas posibilidades de combinación formal. Entonces, hay un eje que es esto de constelación espejo. Los movimientos intermedios, digamos, o los formantes intermedios 2 y 4 podrían rotar, así como los formantes 1 y 5 podrían rotar, y a su vez uno podría rotar entre 1 y 2 o entre 4 y 5. Lo importante sería, de acuerdo a este plan general, que el formante 3 esté en el centro. Sin embargo, esta obra, si bien se estrenó por el mismo Boulez en varios conciertos, incluso en el 57 en Alemania, sobre todo en Aueschingen, Darmstadt y creo que tal vez otra ciudad, solamente se publicó en los formantes 2 y 3, y el formante 3 de todas maneras incompleto. Nosotros estábamos escuchando al comienzo precisamente lo que sería el formante 2, es decir, la idea de ese segundo movimiento, que a su vez por dentro tiene una flexibilidad formal, porque uno puede recombinar estos 4 segmentos de maneras distintas. Y fíjense cómo aquí aparecen de nuevo referencias a otras estrategias que son las del texto, ¿no? Comentario, texto, paréntesis y glosa, que de hecho son creo yo, una herencia de ese acercamiento a Mallarmé y sus experimentos con la escritura. Pero pasemos a la música. Aquí lo vemos clarísimo en el caso del mismo Boulez tocando esta música, en donde él precisamente lo que nos muestra es, esta es la partitura de comentarios, vemos la escritura normal, hay 3 pentagramas, no 2, precisamente para ahorrarse un poco de símbolos adicionales con respecto a qué va en el registro más grave, qué va en el registro intermedio y qué va en el registro más agudo, pero además ustedes ven unos corchetes cada tanto. Él plantea que uno podría eliminar los corchetes de tal manera que efectivamente la obra cambie en su experiencia acústica de versión en versión. Bueno, pasamos directamente a esta, Idil Biret, con el comentario. Dos versiones, la de Boulez y la de Biret, para que comparáramos el resultado de esas elecciones que tuvieron en cuenta tanto uno como la otra en la experiencia musical misma, pero creo que podemos plantearlo desde aquí mismo. Este fue el comentario que no se tocó y que en el caso de Boulez significa que la obra termina con mucha más energía, mientras que en el caso de Biret lo que encontramos es al final un poco más suave, digamos, menos lleno de energía. Y esa es precisamente la consecuencia de cómo se van planteando los materiales que se emplean. Creo que esta es precisamente la cosa que le interesaba a Boulez. Una posibilidad de abrirse en varios sentidos de tal manera que los significados comenzaran a adquirir un peso diferente. Y él se permitía finalmente eso como parte de una aleatoriedad, pero no necesariamente para transferírsela al intérprete, digamos, sino para trabajar él todavía dentro de sus composiciones. La otra obra que podríamos vincular dentro de este, digamos, grupo A de trabajos de Boulez, después del 57, es precisamente Pli selon pli, es decir, pliegue tras pliegue, que es finalmente la cristalización de muchas de sus reflexiones con respecto a Mallarmé, a la propuesta del libro de golpe de dados,
a este nuevo libro que Mallarmé quería hacer, en donde los sentidos podrían ser muy diversos a partir de la manera en que los pedazos de los fragmentos, digamos, del verso estaban dispuestos a lo largo de la página, etc. De nuevo, una obra ambiciosa en términos de ciclo, 5 movimientos, cada uno una pieza muy cerrada en sí misma, finalmente, aunque con ciertas relaciones internas. Don y Tombeau serían obras que enmarcan el ciclo con un instrumental fundamentalmente sinfónico. En todos estos casos lo que tenemos es ya el establecimiento de un acercamiento, digamos, a los métodos serialistas, pero no solo para producir bloques cerrados, sino para abrir las posibilidades. Y esto es finalmente en lo que se constituye el método compositivo de Boulez. Más adelante empezamos a incorporar entonces otros tipos de preocupaciones basados en la idea de cómo aprovechar esas herramientas con las cuales se está trabajando en términos, digamos, más musicales, más técnicamente abordados, digamos. En las notas de la tercera sonata, él describe el movimiento de comentarios en términos de hay estructuras, algunas estructuras en notación tradicional y otras estructuras encerradas dentro de corchetes. Y ese término de estructuras, de hecho, empieza ya a anticipar cuál es la lógica dentro de la cual Boulez va a seguir trabajando. Las estructuras seguirían precisamente como estas pequeñas unidades sonoras, digamos, musicales, esas pequeñas construcciones que reúnen todo un trabajo previo de elaboración en cuanto a alturas, ritmo, dinámica, timbre, etc. Y que no son necesariamente una melodía, que puede ser muy complejas en su elaboración. Por ejemplo, ser homofonía, pero una homofonía que dentro consista en cierto tipo de elaboración imitativa, que no percibimos como solamente una melodía, sino como algo mucho más complejo, o formas, ese diálogo que veíamos aquí de contrapunto, digamos, no imitativo, pero sí de diálogo entre tipos de estructuras que tienen algún tipo de relación implícita, que la conoce de él como compositor, pero que no está planteada para escuchar y rastrear en términos de esa construcción. Entonces uno encuentra, en este caso, la voz, que canta una nota, y de pronto esa altura es la que determina los tipos de alturas con las que parten las intervenciones de los otros instrumentos. Por ejemplo, un La. Y un La que es multiplicado al que se le suman distintos tipos de intervalos. Por ejemplo, un La que se multiplica por 1, por 2, por 3 o por 4 semitonos adicionales, o se cambia en octavas a un La en registro grave, a uno más agudo o más agudo o más agudo, y que abre entonces una cantidad adicional de formas de especulación, pero que si bien se puede explicar, repito, en términos racionales con respecto a su producción, le permite a Boulez siempre tener muchas libertades con respecto a cómo ubicar eso, por ejemplo, en el tiempo o incluso la instrumentación. Y decía también que era muy importante ese acercamiento al texto, porque finalmente el texto siempre tiene esa relación tan interesante con la música, en la medida en que la música puede ocuparse de otros temas mientras acompaña, digamos. En el caso, por ejemplo, del Pierrot Lunaire de Schoenberg, está la voz que va cantando unos textos, que tiene su propia construcción melódica a partir del estudio, digamos, del texto mismo y cómo se va fluctuando la altura y todo eso, con su propio ritmo y todo, pero las relaciones de los materiales que tocan los otros instrumentos está planteada a partir de si interpretan o no lo que está diciendo la voz, si tiene, por ejemplo, la misma forma del texto o no. En el caso, por ejemplo, de Plis et Plis, pues son sonetos que tienen 4 partes y eso muy fácilmente plantea entonces una forma de la música a partir del texto mismo que no necesita, digamos, que necesariamente reflejarse directamente en la música. Entonces la música puede hacer otras cosas, puede comentar, no necesita escoger uno de estos modelos formales previos tipo forma sonata o un rondó, por ejemplo, sino que puede probar otras cosas. Y a eso me refiero con desentenderse de ciertas funciones, precisamente porque no tiene encima toda la carga discursiva la música con respecto al texto.
pero también, como en el caso de Boulez, eso significa una experiencia que después, una vez eliminado el texto, le permite a la música explorar esas posibilidades. Y eso lo encontramos precisamente en los trabajos ya del segundo grupo, en donde lo que hace Boulez es precisamente empezar a probar con el manejo de esas estructuras, digamos, independientemente del texto como tal. Como que ya de algún modo esa reflexión sobre Mallarmé se ha decantado y ha abierto sus posibilidades compositivas. En el 58, Boulez compone una obra para orquesta, Dobles, que resulta más adelante siendo absorbida por una obra más grande, Figuras, Dobles y Prismas. En el 65 compone esta obra, Eclat, que vamos a ver ahorita, que también es absorbida por otra obra, Eclat Múltiples. No son obras independientes, es decir, Múltiples no se puede tocar aparte. Múltiples es o Eclat Múltiples o es solo Eclat. Y están casos como el de Domains, que es una obra, pues se estrenó en el 68, pero tomó mucho más tiempo, que es, en principio, un grupo de hojas que se pueden recombinar, digamos, de distintas maneras y ejecutar en el orden en que el clarinetista decida, y después se ejecutan en el orden inverso, básicamente. Más o menos así. Pero que además, digamos que son 4 hojas, pero además podrían distanciarse las 4 hojas, en el medio insertarse intervenciones instrumentales de otros grupos musicales, de otros grupos instrumentales, que es lo que se genera esta segunda versión, que una vez más absorbe la primera. Y en donde precisamente desaparece el texto y lo que tenemos es ya un establecimiento de un discurso estrictamente musical, pero a partir de estas lógicas discursivas, digamos, de contrapunto o diálogo entre tipos de estructuras, diferenciaciones tímbricas, por supuesto, tipos de comportamiento rítmico, dinámico, todo ese tipo de cosas, pero también tipos de sonoridades, de tal manera que podemos hilar mucho más fácilmente, digamos, cierta narración sonora, si quieren, o ya si quieren meterle aquí la palabra expresión musical en este tipo de obras. Aquí hay una distancia grandísima precisamente con trabajos como Polyphony X, en la medida en que ya no es simplemente una máquina que produce materiales musicales, sino que hay un trabajo largo de reflexión acerca de cuáles materiales dejar y en qué orden. Eclat precisamente trabaja dentro de esta lógica, entonces. Es una obra para ensamble, digamos, en realidad, más que orquesta, yo me animaría a decir que es para ensamble de cámara. La versión de orquesta tiene que ver con incluir otros instrumentos adicionales, como más violas y más violonchelos y un contrabajo para la sumatoria con múltiples, pero la parte de Eclat es fundamentalmente un pequeño grupo de intérpretes que incluye estos instrumentos ya organizados de cierta manera en el escenario, pero además diferenciados por el tipo de sonoridad que tienen. Boulez se preocupa por caracterizar los instrumentos, por partir de una caracterización de los instrumentos, con lo cual sabe cómo se van a relacionar unos con otros. Por ejemplo, sonidos que pueden tocarse y liberar una altura durante un largo tiempo, como el piano, otros que no lo pueden hacer, como algunos instrumentos de percusión, recuerden las maracas, por ejemplo, de Plis Lompli, y otros que para poder sostener un sonido necesitan todo el tiempo estar, digamos que, transfiriendo energía en ellos mismos, una flauta, un oboe, etc. Él parte de esa gran diferenciación para armar unos tipos de bloques instrumentales, de bloques tímbricos, digamos, o para dialogar entre ellos, de tal manera que esa es la lógica dentro de la cual entonces puede establecer, digamos, voces instrumentales que dialoguen a través de ese contrapunto grande. Adicionalmente, encontramos elaboraciones más amplias de ese trabajo de liberación del ritmo. Fíjense cómo estas flechas otra vez tienen que ver con el cambio de velocidad. No podemos rastrear, y no se trata de que rastreemos una velocidad en particular. Hay un tipo de tempo, digamos aquí, que va fluctuando permanentemente, como gestos más rápidos y un poco más lentos todo el tiempo, pero que va en franca ruptura con la idea de una velocidad constante, un pulso necesario, que es otro tipo de discursividad y que él quiere diferenciar. No la va a dejar de usar, pero que no va a ser la única que plantea. Y encontramos pasajes como estos. Ahorita vamos a escuchar un fragmento de esto, en donde
Fíjense que otra vez volvemos a encontrar la lógica de las columnas, pero ya no concentradas a partir de un texto, sino liberadas, digamos que independizadas, de tal manera que Boulez ya trabaja directamente con esos gestos que se liberan, digamos, en el aire y que tienen una lógica interna también bastante variable. En este caso, este cuadrito significa efectivamente 4 partes, donde hay 4 números, y él va a dar un número y va a señalar. Si da el número 1, los que tengan algo en el número 1 van a tocar. Si da el número 2, los que tengan algo en el número 2 van a tocar, y así sucesivamente. Pero él puede cambiar el orden, de tal manera que este gesto completo puede ser completamente distinto de una versión a otra, e incluso de un ensayo al otro. Y lo plantea casi él como una especie de improvisación del director, quien tiene una especie de teclado al frente suyo, y él dice qué teclas quiere ir tocando, básicamente. Obvio, es el mismo director, entonces él sabe cómo se relaciona con sus músicos y hasta dónde puede convertir también en composición la dirección orquestal. Este gesto entonces, en realidad lo encontrábamos ya en Plis et Plis, pero se convierte aquí en todo un proceso de elaboración que genera muchos más materiales, ¿no? De nuevo, la misma gestualidad, la misma lógica interna, muy rigurosa para trabajar y definir el tipo de alturas, registro, timbre, dinámica, etc., pero con ciertos tipos de flexibilidad en el devenir y de recombinación que genera entonces posibles tipos de discursividad distintas. Y encontramos precisamente contrastes como estos. Aquí hay 3 tipos de materiales. Estos, que confluyen, una especie como de estructura con unos ritmos muy dispares entre sí, no se trata de tocar todo exactamente igual, digamos, esto va a contrastar mucho con esto, y son como ráfagas, como centelleos, eso es lo que en eso se podría traducir precisamente eclat. Tenemos este otro, que es esta lógica como de pequeñas columnas que generan como sonoridades que se van liberando, y tenemos estas alturas en trémolo o en trino, según el tipo de instrumento, que se sostienen, de tal manera que generan como primeros y segundos planos, intervenciones gestuales ocasionales y estos diálogos. Todo eso hace parte precisamente de esa lógica de diálogos entre estructuras, digamos, utilizando el término del mismo Boulez, entre los grupos instrumentales. Escuchamos un fragmento de Eclat, entonces. Entonces ya para la década de los 60 estamos ante un compositor que efectivamente ha planteado o está decantando un nuevo estilo que ya no es únicamente el serialismo como tal. El serialismo alcanzaría entonces solo para la producción de materiales, pero no para una discursividad propia. Y arrancaríamos entonces ya con que quise denominar como simplemente el grupo de obras del grupo C, en donde de un tipo de germen particular de pronto se abren infinitas posibilidades y el trabajo del compositor consiste más en ir eligiendo algunas según circunstancias particulares, intereses, posibilidades, etc. Entonces podríamos distinguir de hecho como 2 grandes, tal vez más, pero sobre todo 2 grandes, entre comillas, árboles del trabajo compositivo en Boulez. Por un lado, alrededor del trabajo de Messagesquis y este grupito de notas particular llamado el hexagrama Sacher, y por otro, el trabajo alrededor de Explosant Fix, que va a ser con lo que quiero acabar la charla. En el 77, Boulez fue invitado a participar en un proyecto en homenaje a Paul Sacher, un mecenas de la música contemporánea en Europa y creo que también en Estados Unidos, en el que 12 compositores compusieron obras a partir de este hexagrama, que es una especie de anagrama musical del nombre de Sacher, del apellido, ¿no? Es como mi bemol en alemán, a, la, do, c, h, si natural también del alemán y re, como el re en latín, digamos, en latino, el nombre de notas en la tradición latina. A partir de ahí surgió entonces esta obra, Messagesquis, pero que muy rápidamente sirvió como punto de partida para nuevas versiones. Todas estas obras están en el fondo basadas en la experiencia de Messagesquis y en la serie como tal, aunque no traten acerca de eso como obras en sí mismas independientes. Tampoco se plantea necesariamente
La idea de que tengan todas una relación o que haya un proyecto de ciclo como el que encontraba uno en Pli selon Pli, por ejemplo. Es más como que ni siquiera se ocupa ya de cerrar las posibilidades, sino ir derivando las que le parezcan más interesantes al mismo Boulez. Entonces surgen, por ejemplo, trabajos como Réponse, que obvio, dentro de ese mismo trabajo interno de las obras tiene 3 versiones. La última del 84, del 83, 45 minutos, y en algún momento se habló de una posible 4ª versión de 1 hora y media, a partir siempre de los mismos principios. Creo yo, sobre todo, desarrollando esta lógica discursiva de estructuras y de contrapunto. Están ahí 1 y 2, que son 2 versiones de música para un ensamble de cámara pequeño, y están incisos y sobre incisos, digamos. Es una obra para piano, de nuevo en 2 versiones, una corta y una más bien larga, y esta elaboración mucho más amplia en cuanto a instrumentación de la obra original, 3 pianos, 3 arpas y 3 percusionistas. De estas quisiera plantear que nos acercáramos un poco al trabajo de Réponse, que es una obra en donde al trabajo con estas estructuras, con esta especie como de voces, a partir de las caracterizaciones instrumentales, se le suma el trabajo con la electrónica. Boulez fue muy crítico de la música concreta como opción estéticamente hablando, en la medida en que consideraba que el trabajo que quienes se acercaron a la música concreta, a esa electroacústica que nace en el laboratorio de Radio Francia Internacional, con Pierre Schaeffer a la cabeza, no estaban del todo capacitados, digamos, para sacar el potencial que eso tenía. Y él mismo, si bien hace por lo menos estas 3 obras con electroacústica, los 2 estudios y la música para el cine de Jean Mitry, de todas formas no se acerca mucho más. Sin embargo, conforme van desarrollándose las posibilidades tecnológicas, él mismo está a cargo del proyecto del IRCAM, que produce nuevas tecnologías para el empleo de música. Estas posibilidades se van decantando, digamos. En este caso, Réponse es una obra para un gran dispositivo electrónico y un numeroso grupo de intérpretes que opone 6 solistas y un grupo de una pequeña orquesta ubicada en el centro del escenario. Esta es la plantilla de todos los requisitos técnicos. Ya el tipo de tratamiento instrumental es otro. Básicamente uno, si no quiere hacer la obra, uno tiene que literalmente llamar al IRCAM para que lleguen a donde uno la va a tocar, para que instalen todos los equipos. Y ellos ponen la lista de lo que van a traer y ponen la lista de lo que necesitan, básicamente. Ustedes piden, por ejemplo, un salón con refrigeración para los computadores, tantas mesas, tanta distancia, tanto poder, mientras que ellos traen, por ejemplo, parlantes, los cables, todo ese montón de cosas. Es como si hiciéramos una obra para órgano, pero tocar armar el órgano cada vez que se hace. Absolutamente impráctico, evidentemente, pero que deja ver el tipo de relación que tenía finalmente Boulez con los materiales musicales. No le preocupa sacrificar en la posibilidad de repetir la obra, sino en indagar las posibilidades que le ofrecen los medios con los cuales él sí puede contar, aun cuando sean de estas proporciones. En este caso hay un mapa sugerido de la ubicación en escena que podemos ver aquí en la versión que vamos a ver, en donde encontramos a los 6 solistas, son 2 pianos, uno con sintetizador, un arpa, un vibráfono, una celesta y un címbalo húngaro. Es una especie de santour, ese instrumento que en realidad es un poco como el antecesor del piano, en donde están todas las todas las cuerdas como en el arpa del piano, pero no se percuten a través de un teclado, sino directamente con masitas, digamos, masillas sobre las cuerdas mismas, y que tiene esa sonoridad, entre comillas, exotista, con la cual se toca bastante. Sin embargo, pues existen muchas otras partes del mundo también, ¿no? Este dispositivo entonces se plantea precisamente como todo un aparato, todo un instrumento nuevo, esta nueva orquesta que él arma aquí, en donde las voces van a incluir esta voz electrónica, digamos, pero además se van a diferenciar espacialmente. Una manera más de poder hacer más claras estas estructuras que están en diálogo. En este caso, en el fragmento que les quiero mostrar, estas estructuras además tienen una naturaleza en su comportamiento bastante evidente. Tenemos los bronces,
con un tipo de comportamiento, tenemos las maderas y las cuerdas con otros, y vamos a ver cómo cuando llegue el grupo de los solistas con la electrónica se va a caracterizar muy claramente también. Entonces son como, entre comillas, personajes que tienen unas ciertas particularidades, pero que no sabemos cómo van a reaccionar en sus encuentros, y que están ubicados en una obra que se va alimentando precisamente de esos encuentros. Escuchamos entonces un fragmento veamos entonces un fragmento de Réponse. Ya no tenemos una obra de 45, 50 minutos como Le Marteau sans Maître o Plis et l'Empli con texto. Ya tenemos una obra de 45 proyectada para hora y media que se defiende sola precisamente porque Boulez ha podido encontrar una manera de garantizar el devenir temporal que no sea simplemente una misma idea y ya sostenida, sino que hay un discurso finalmente de fondo que le permite precisamente extenderse hasta ese tipo de duraciones. Yo les contaba que en todo caso Réponse hace parte de un primer árbol, digamos, y que había otro, que es precisamente el Explosion Fixe, que parte fundamentalmente de un homenaje, así como está escrito aquí, hecho por Boulez a Stravinsky, de nuevo un tipo de relación con la historia que no es como enterrarlos a todos, sino relacionarse con ellos de cierta manera. Por eso la nota que aparece arriba a la derecha, para evocar a Igor Stravinsky, para conjurar su ausencia, y que fue publicada en una revista después en 1972. Esto es básicamente una especie de esquema precompositivo en donde hay un tipo de material original, en donde la primera nota es un mi bemol, otra vez es, que sería el mismo es de Stravinsky, y algunas alturas que se convierten en una especie de fundamento con respecto al cual entonces él seguiría trabajando y elaborando las siguientes partes. El mi bemol adquiere cierto peso significativo y aquí se destaca por estas marcas que no son del original sino del artículo en donde encontré esta imagen, que le dan al mi bemol como un papel de nota polar, con una especie de tónica, de nota de referencia, bien importante a nivel discursivo, que nutre en realidad muchas de estas obras incluidas dentro del ciclo, digamos, del grupo de Explosion Fixe. Sin embargo, esto no es una obra. En principio, él hace un trío que no funciona muy bien, después hace una primera versión con flauta, ensamble de cámara y electrónica con instrumento, un jalafón que aparentemente no funciona realmente muy bien. Después está toda la experiencia del IRCAM que le permite ir probando nuevas cosas, como una versión para vibráfono y electrónica. Fíjense cómo es de variable el material mismo según el tipo de instrumentación. Y solo hasta el 91, con una nueva versión definitiva en el 93, llega a lo que sería precisamente esta versión que más se conoce, que es Explosion Fixe para flauta MIDI, como controlador MIDI. Electrónica en tiempo real, dos flautas, a veces las llaman flautas sombra, que están ubicadas a uno y otro lado del flautista o la flautista solista, y una orquesta de cámara que está detrás. Pero como ven, no fue lo único que hizo a partir de ese material serial. Esa base del original la encuentra uno en la conformación armónica de obras como Ritual, en memoria de Bruno Maderna, de Memorial, de Anthems y de Anthems 2, que es la obra del concierto próximo. Todo parte, digamos, de esta idea original, de este original precisamente, y recuerden que en el esquema inicial aparecen estas figuras de transitorios y original, que son los cuales él utiliza, que son aquellos con los cuales se puede generar partes dentro de la misma obra, y sobre todo transitorio 2 y transitorio 6 se convierten en el punto de partida de muchas de estas obras. Entonces vamos a encontrarlo, primero el original para dos obras, Memorial y Anthems, y una versión mucho más elaborada, la final, en donde tiene transitorio 5, transitorio 7, dos secciones intersticiales, que son sobre todo para la electrónica, y el original. La relación de estas obras se puede encontrar muy claramente en lo que pasa, por ejemplo, con Memorial. Con Memorial y el original del Explosion Fixe. Quiero mostrarles esto, que es la comparación del
de la parte de la flauta de las dos obras. Fíjense por favor en los números, número 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4 no nos interesa para este segmento, y en realidad es exactamente lo mismo. Estas alturas y sobre todo la referencia del mi bemol la vamos a encontrar convertida en una especie de gesto de cadencia, de gesto de pausa de cierta frase que reaparece en esta música de Boulez, que repito, es parte de esta característica general de todo el árbol de obras y que encontramos precisamente aquí. El mi bemol acá, que es este mismo, este mi bemol, después este mi bemol, que es este mi bemol, y si vamos mirando todos los otros pasajes de la obra, encontramos que esas pequeñas pausas en donde cambia el tempo y hay una pequeña respiración, además de a veces un silencio y un calderón, caen en mi bemol o en notas vinculadas al material del original, la bemol, la natural y mi bemol, o re sostenido en este caso, permanentemente. La gran diferencia no es si él copia y pega, digamos, el material de la flauta, sino cómo eso se elabora dentro de esta lógica de estructuras. Cuando nosotros vemos la partitura de memorial, encontramos esto. Esta es la parte de memorial, la parte de la flauta. Otros dos grupos instrumentales grandes, los cornos y las cuerdas. De nuevo encontraríamos pequeños grupos que dialogan con respecto al material central, que a diferencia de Clatia no es el piano sino la flauta, y que entonces, pues bueno, hace lo suyo, pero en esos puntos como de pausa y de cadencia encuentra el respaldo precisamente a partir del comportamiento de los otros instrumentos, armónicos, pizzicato, armónicos, ya arco, y una especie como de bloque armónico que cierra ese siguiente segmento, imitaciones del mismo material de una manera más bien heterofónica, y podemos compararlo con lo que pasa en Explosant Fix, la versión para ensamble mucho más grande. Tenemos la flauta exactamente con lo mismo, el dispositivo electrónico que va a hacer algunas alteraciones al material de la flauta directamente, por ejemplo, generar una especie de nuevo, como acordes que cierran estas cadencias, estas pausas después del mi bemol, y tocar ese mi bemol largo que va a ligar los segmentos. Y las flautas, por ejemplo, tienen un papel casi de eco, de delay finalmente, con respecto al material que toca la flauta, mientras que las cuerdas mantienen el mismo tipo de materiales que habíamos visto también en memorial, solo que en otro contexto además, ¿no? Las estructuras, aquí ya no es solamente flauta versus cornos versus cuerdas, sino flauta como un grupo mucho más complejo de flauta electrónica, dos flautas, versus un grupo de cornos, que ahora se volvió un grupo grande de bronces, y las cuerdas que tendrán también otros tipos de materiales. Escuchemos un fragmento, si les parece, para comparar, siguiendo la partitura de las dos líneas, qué va pasando con una con respecto a la otra parte, digamos, alrededor de la flauta. Esto que suena es el enlace con respecto a la obra completa de Explosant Fix, el intersticial 2, que tiene este mi bemol. Lo que en memorial es simplemente la parte de la flauta, aquí lo hemos convertido en una voz mucho más compleja, mucho más elaborada por dentro. Y vemos precisamente una de esas estrategias claras de Boulez para seguir encontrando nuevos tipos de posibilidades en sus materiales. Anthems sería finalmente parte de ese mismo tipo de situaciones. No es que en Anthems esté literalmente otra vez el material del original, sino que es una derivación de la versión del 73 de Explosant Fix, de donde él toma la parte del violín, ciertos segmentos aparentemente, y los reconstruye para elaborar toda una composición nueva que va a ser simplemente para violín solo. Pero él reconoce siempre esa procedencia del material original y reaparece, digamos, se conserva mucho de la gestualidad, sobre todo a nivel discursivo. De nuevo encontramos aquí ya no un mi bemol, sino un re, por la naturaleza del instrumento,
que va a ser como esa nota a partir de la cual se va a establecer la discursividad en general de toda la pieza. Hay muchos otros materiales, tipos de segmentos más activos o menos activos rítmicamente, pulso o no pulso, todo eso, pero cada tanto encontramos de nuevo este gesto, aunque aquí más elaborado, por ejemplo, que de todas formas va a ser recurrente, de tal manera que incluso al final, ¿no?, lo que encontramos es precisamente esto, ¿no? Ese re como nota polar, como elemento discursivo, como punto que demarca todo tipo de discurso ya mucho más acercable finalmente a la idea de tema, después de todo. Y de nuevo, como en el caso de memorial, en donde hay una elaboración adicional por medio de la electrónica, o aún en casos como notaciones, que primero es para piano y después para orquesta, con insertos, con tropos y cosas adicionales que extienden la obra. En este caso, Anthems 2 viene a ser una elaboración a partir de la electrónica del mismo material previamente establecido para el violín. En este caso, la partitura para la parte del violín es básicamente la misma, no esta. Si quieren pueden comparar. Básicamente lo mismo, obviamente necesita mucho más tiempo. Estos primeros 4 gestos, 5 gestos, si contamos esto como una parte del primer sistema, aquí requieren un poco más de espacio, pero es básicamente lo mismo. Lo que sucede es que la electrónica va a ser un elemento que complejice esa parte de la misma manera en que lo hacía para memorial con respecto a Explosons Fix en relación a la flauta, y en donde, en este caso, esta es la partitura para la informática, tenemos la parte del violín y todos los gestos que van a estar a cargo de la electrónica. Y fíjense cómo la notación de nuevo nos acerca a pli selon pli. En este caso, las columnas siguen ya no a la voz, sino al violín. El método, lo que hace el programa, la máquina, es seguir las alturas e ir reconociendo cuáles tomar en cuenta para activar cierto tipo de cosas. Entonces, ubicar la amplificación del sonido del violín más a la izquierda o a la derecha, etcétera, colocar cierto nivel de reverberación o reproducir grabaciones predeterminadas para que se activen justamente cuando el intérprete toque exactamente esas notas en particular. Aún más, generar un sonido con otra frecuencia a partir de exactamente lo que está tocando el violín en ciertos pasajes. De nuevo, las mismas estructuras en diálogo que van complejizándose una y otra vez, ya no solamente horizontalmente, sino también de manera vertical, digamos. Obvio, en cada segmento entonces se necesita más tiempo para poder elaborar las intervenciones electroacústicas, de tal manera que de una obra original, Anthems 1, de 9 minutos pasamos a Anthems 2, que dura 20 minutos, pero siempre dentro de esa lógica del tropo, finalmente. A manera de ejemplo, para que esto quede también como invitación para el concierto del jueves, quería proponerles que viéramos un fragmento de lo que es una muestra de cómo opera el programa, pero que también nos permite ver en el fondo cómo es esa lógica de construcción de nuevas obras que tiene en cuenta Boulez. Entonces, el primer gesto es que llega hasta el batuto, digamos, hasta este pedacito de la partitura. Hasta aquí. Aquí no está el armónico que cierra el sistema en la versión de Anthems 1. Fíjense en lo que hace el aparato. Este es el programa que funciona, entonces aquí está pues, la señal que llega, este es el programa que va a hacer todo, y él va identificando números de notas, entonces, nota número 1, nota número 2, y algunas características de lo que está tocando, en este caso la violinista. Y la máquina sabe que, por ejemplo, en la posición 4 tiene que hacer algo, y eso es lo que hace esta maquinita. Pero en el fondo está reemplazando un poco al director, y está siguiendo los mismos patrones, pero a partir de una programación previa. Miremos cómo hace ahora con la electrónica. Con esto cerramos este recorrido. Fíjense cómo hemos llegado ya de saliendo de ese punto de
de estas giras por América Latina y la composición de obras como el Marteau sans Maître y la tercera sonata, a esas preocupaciones alrededor del peso de la razón, a esos discursos con los cuales solemos reconocer mejor el trabajo de Boulez, a este tipo de cosas que en realidad van mucho más allá de esa caracterización usual. Mi interés finalmente con todo esto es proponerles no cometer el error, digamos, de implementar muy rápidamente esas categorías alrededor de los compositores, sino de escucharlos siempre, todo el tiempo, con oídos nuevos, digamos, precisamente para que podamos llegar a otros tipos de profundidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, creo que tenemos un poquito de tiempo para unas preguntas. Solo recibí 2 de parte de ustedes, estaban muy tímidos hoy. Entonces yo tengo como 6. Genial, para mí. Yo quisiera, porque tenemos dentro del público gente que no son músicos necesariamente, de pronto devolvernos un poquito algunos temas generales y musicales de la charla. Lo primero es una pregunta, yo de alguna manera lo he entendido así históricamente, es la interpretación que he leído pues, de varios historiadores, de dónde surge este afán de la racionalidad de alguna manera en la música, de abordar la escritura musical desde una postura tan racional. Y pues para los que quizás no conocen tanto de la historia de la música, pregunto si es una reacción a la Segunda Guerra Mundial, a lo irracional que fue la Segunda Guerra Mundial, el tratar de ordenar el mundo. Es un poco la interpretación que yo he leído, pero no sé si eso sea tan generalizable y tan cierto. Pues uno lo que ve es que son todos estos compositores, tal vez el caso menos radical es el de Boulez, marcados por la guerra, ¿no? Es decir, Luciano Berio se disparó en la mano, Xenakis tiene una cicatriz en la cara de un balazo, Stockhausen perdió a los papás, y la lista es como así todo el tiempo. Más los de la generación inmediatamente anterior, que pues fueron directamente ellos quienes fueron a la guerra, muchos murieron, por ejemplo alumnos de Schoenberg, dodecafonistas, que eventualmente habrían podido como seguir dentro de esa línea de tradición previa a la del serialismo, murieron en las guerras, porque eran judíos o porque eran, no porque fueran dodecafonistas, por otras cosas, digamos. Entonces, evidentemente hay un impacto ahí y aparentemente esa sería una respuesta. Sin embargo, uno ve que esa postura racionalista no aparece solamente en Europa, sino también, por ejemplo, en Estados Unidos. Y respaldada más bien en un tipo de situación social distinta. Un compositor estadounidense como Milton Babbitt, muy cómodo, digamos, desde su propia universidad, habiendo estudiado matemáticas, planteándose una relación con la razón, aparentemente desde una cuestión menos traumática, ¿no? O Elliot Carter, por ejemplo, también. Entonces, aparentemente, esto podría ser como un impulso, evidentemente, pero puede ser que simplemente las circunstancias nos hacen pensar que es racional de esa manera. Yo siempre he pensado que a veces, en realidad, la música siempre es racional. Lo que pasa es que tenemos un vocabulario que utilizamos más económicamente. Decir do, re, mi, fa, sol, la, si, en realidad es decir frecuencia de do, no me acuerdo cuál sea, raíz cuadrada de esa frecuencia por 1, después raíz doceava de esa frecuencia por 2. Para solfear eso es un poco más difícil. En realidad dejamos que los inventores de pianos, los afinadores, los constructores de pianos se encarguen de la parte técnica y nosotros les sacamos provecho desde otro punto de vista. Pero eventualmente la razón siempre está ahí. Tal vez lo que habría aquí es que ese vocabulario, el do, re, mi, fa, sol, la, si previo, ya no fue interesante y volvimos como a quitarle lo económico y tuvimos que volver a utilizar el vocabulario técnico inicial, digamos. Y para quienes quizás no conocen un poco esta terminología, que es de donde parte un poco la presentación, me parece importante explicar un poquito qué es el serialismo integral y de dónde surge. Listo. La historia es larga, pero podríamos plantearla así. Conocemos la música en términos de melodía y de acordes en general, a partir de un sistema que llamamos nosotros tonal.
Cuando yo aprendo guitarra, aprendo unos acordes que acompañan mi voz y canto a partir de ciertas escalas. Esa es la tradición más usual. Ese es el do, re, mi, fa, sol, la, si. Sin embargo, en este distanciamiento, algunos compositores dicen, no utilicemos esas escalas, asegurémonos de no parecernos sistemáticamente a esas escalas, ordenando las alturas que tenemos a nuestra disposición en un orden específico. Entonces, en vez de tocar, por ejemplo, todas las teclas blancas del piano o todas las teclas blancas y negras del piano, escoger un orden, 1, 3, 4, 6, 12, 11, 10, etc. La premisa básica desde la cual surge la idea de serialismo, planteada por Schoenberg fundamentalmente, aunque hubo muchas otras propuestas de otros tipos de tratamientos no tonales, es una serie, es un ordenamiento de esas 12 notas que yo tengo en un orden particular y que debo respetar para garantizar la sonoridad de ese orden en particular. Y a partir de ahí, pues él compone nuevas melodías o construye nuevos acordes, etc. Por ejemplo, el do, mi, sol del acorde tonal, de pronto en su serie dice 1, 12, 4, entonces él toma los dos sonidos 1, 12 y 4 y los toca al tiempo y lo convierte en un acorde que ya no es do, mi, sol, ya es otro acorde. Si cambia el orden, cambia el acorde, pero cambia también la sonoridad propia de esa serie en particular. Por eso le preocupa ser muy riguroso con el orden. Pero su propuesta llega hasta ahí, digamos, en la medida en que él, garantizando ese tratamiento no tonal a partir de la serie, ya utiliza igual melodía y acompañamiento, entonces son posiciones más raras, digamos, en la guitarra, cosas más difíciles de afinar o de cantar por fuera de las escalas que utilizamos nosotros, pero la lógica sigue siendo la misma. Yo canto y me acompaño, digamos, en muchos sentidos. La crítica que le hace la siguiente generación es, en realidad, él podría haber llevado eso mucho más allá, por eso Boulez es famoso por haber dicho Schoenberg ha muerto. Cuando murió lo puso así como muy categóricamente, y es que en realidad lo que faltaba era cruzar la puerta, digamos, es un poco lo que dicen ellos. En realidad ese ordenamiento de las alturas podía ser también un ordenamiento del ritmo, del volumen, de la dinámica con la que suenan los sonidos, del timbre, de todo. Y en ese sentido ya no es serialismo como solo de altura, sino serialismo integral, porque es una serialización, una racionalización mucho más abarcadora de todos los otros parámetros del sonido. Bueno, muy resumido, pero muy completo. No sé si alguien tiene alguna duda en ese aspecto, que me parece que es una parte fundamental de entender un número de piezas del siglo XX en particular. Todos bien, bueno, excelente. Entonces ahí me surge otra inquietud, sobre todo para el público general, público que no es músico de profesión, y es cuando uno, ¿cómo debería uno abordar la apreciación de obras como las que escuchamos hoy, pues que escuchamos fragmentos, pero si uno quisiera entrar en esa música, que de alguna manera tiene un trasfondo de exploración en la construcción estética, pero sí hay mucho de experimentación y de probar y de casi que la sensación a lo largo de la charla, lo pensaba, es mucho más rica la apreciación y disfrutar la obra habiendo tenido la explicación previa, como si la explicación casi que entrara a ser parte integral de la obra. Entonces, para alguien que no ha escuchado la música de Boulez, que quisiera venir este jueves al concierto, ¿cómo venir a escuchar Marteau à Maître y Anthem? Aunque vengan es suficiente. Yo creo que obviamente es música nueva porque está producida a partir de estas herramientas que estos compositores están probando, pero en realidad uno lo sabe solamente después de escucharlo, finalmente. Por supuesto que hay una sensación de incertidumbre, digamos, pero esa es precisamente una de las formas de experimentación de la música a la cual apuntan finalmente estos músicos. Hay varias lecturas igual ahí, ¿no? Algunos dirían, por ejemplo, que hay una trampa en esta música en la medida en que necesita ser explicada y que por lo mismo es una música que no se defiende legítimamente desde el punto de vista de la escucha. Es decir, si yo no soy capaz de escucharla y
tener una experiencia más o menos consciente a partir de lo que está pasando sin la explicación, la música no sirve, digamos. Pero uno podría decir que en realidad toda la música otra que escuchamos está implícita en un complejísimo entorno cultural que nos prepara para escucharla finalmente. De tal manera que no es que la música se defienda sin las explicaciones, solo que hay unas que ya hace años que nos las están explicando, porque son músicas de hace muchos años, versus otras que vienen dentro de una, digamos, cultural distinta que plantea otro tipo de diálogos. Yo creo que más interesante es esa parte, la de abrirse precisamente a otras posibilidades, no para entender es una palabra dificilísima en música, pero sí para ver cómo experimento yo esos sonidos, básicamente. Añadiría otra cosa, y citando a Boulez, él plantea que uno, por ejemplo, la forma, esa manera en que se organizan los materiales y que genera cierto tipo de significados, en música anterior estaba predeterminada. De nuevo, una sonata yo sé cómo va a sonar más o menos y el juego es qué hace y qué no hace dentro de esas expectativas. Hay otras formas que yo entiendo después, ¿no? Cuando ya he experimentado todo, ya sé cómo termina la obra, o como con una película, ya puedo empezar a ligar todos los materiales que estaban por dentro. Y hay otras que se experimentan inmediatamente. Y esto, de hecho, aparece también así en el programa de mano del concierto, que me parece muy interesante porque, por ejemplo, Anthems es una obra que se propone para ser percibida formalmente en escena, digamos, durante el concierto, precisamente con esta especie de punto discursivo que es ese mi bemol, ese re, perdón, que reaparece cada tanto. Entonces, nosotros navegamos en el tiempo con esa incertidumbre y está bien tenerla, finalmente, qué bueno. Una posibilidad es enterarse conscientemente, pero el hecho de que no sepamos las cosas no significa que no tengamos herramientas para experimentar esas músicas. Creo que esto entra en consonancia con la invitación que siempre hacemos desde la sala de conciertos y es venir al concierto es fundamental. O sea, la música en vivo es una experiencia que es muy distinta a escucharla en disco, es muy distinto a leerla. Escucharla en vivo es un primer paso muy, muy importante para hacer eso. Es muy interesante cuando uno contrasta este concierto con lo que tuvimos hace un par de semanas, que estuvo aquí el ensamble francés Organum, que se especializa en música vocal del medioevo y del Renacimiento. Y la obra que presentaron, pues es una obra que es anterior al momento en que se codifican muchas cosas en la tradición musical occidental que nos ha acompañado mucho hasta estos días. Y la interpretación es una interpretación histórica, muy libre, que mezcla culturas, sonidos, trata de irse también hacia una interpretación donde la música vocal todavía no tenía el conocimiento ni la técnica vocal que se desarrolló con el bel canto y con la ópera. Entonces, es muy interesante ese contraste entre estos dos conciertos, porque son interpretaciones o músicas que se salen un poco de la música con la que crecimos y el sistema musical con el que hemos convivido, pero justamente por eso es que son tan interesantes, históricamente muy relevantes y estéticamente absolutamente fascinantes. Quisiera también preguntarte, Daniel, por otro par de aspectos en la vida de Boulez, que los mencionaste, pero sí son tan relevantes en su figura y en la vida musical de finales del siglo XX y de comienzos de este, que son su papel como líder de la escena musical francesa, con la creación del IRCAM, con la creación del ensamble intercontemporáneo, con impulsar la fundación, la creación de la nueva sala de conciertos de París, está como fallando, y su papel como director orquestal también. Pues sí, es una trayectoria realmente impresionante en la medida en que, bueno, yo añadiría profesor y escritor. Creo que es simplemente un músico. Los músicos hacen muchas cosas. Hay un error en pensar que un compositor simplemente está sentado escribiendo en el papel o algo por el estilo. Hay muchas dimensiones del hacer música y eso está clarísimo para Boulez, como en realidad no lo ven todos. Stockhausen también estaba produciéndose a sí mismo, pero produciendo muchas cosas, partituras, conciertos, etc. Xenakis estaba probando con máquinas.
Algunos incorporan la docencia, por supuesto hay una negociación, digamos, con el entorno más estrictamente laboral o con otros tipos de relaciones de encuentro con la sociedad. Y en el caso de Boulez, creo que fundamentalmente fue a través de la dirección y de la escritura, de la reflexión, que no solamente es acerca de lo estético o contemporáneo, de justificaciones, entre comillas, o explicaciones acerca de su obra, sino también reflexiones acerca del papel que tendría para el presente la música de otros compositores europeos del pasado, sobre todo el pasado más cercano, digamos que desde Debussy, Wagner a la fecha. Con mucha atención por parte de la sociedad, sobre todo francesa, que le permitió pues, producir artículos anualmente, al menos unos 4 o 5, lo cual se acumuló una buena cantidad de material. Siempre alrededor de esa postura, pero además una postura cambiante, lo cual lo hace muy interesante porque no es 40 años de lo mismo, sino siempre revisando y relaborando también, así como en composición, en sus textos, y a veces contradiciéndose de uno a otro artículo, digamos, lo cual también está bien. Porque para él su coherencia no es una coherencia de sostener las cosas, sino de producirlas, digamos, de cómo se manifiesta en el principio. En el caso de la enseñanza, su papel es menos llamativo, digamos, menos visible, básicamente porque no estuvo en los famosos centros de formación musical tipo Conservatorio de París, sino en otros más discretos o menos relevantes a nivel internacional como en Basel, en Harvard estuvo un tiempo, en el College de Francia, ocasionalmente dando clases de composición, de análisis, sobre todo en Darmstadt, y de dirección. Pero también hay un trabajo importante como docente, finalmente. Y en el caso de la dirección, pues tremendamente exitosa, ¿no? Después de ese primer caso de dirección de orquesta en Caracas, después siguieron invitaciones por toda Europa y finalmente en Cincinnati en los 60s y la gran bomba que fue ser director de la Sinfónica de la BBC y al tiempo de la Orquesta Filarmónica de Nueva York durante varios años, además con estrenos importantísimos de repertorio fundamental, más adelante director del ciclo del Anillo de los Nibelungos de Wagner en Bayreuth durante varios años, y así podríamos seguir. Es evidentemente una capacidad de trabajo impresionante que le permite como hacer bastantes cosas. Y añadiría yo ahí algo muy interesante que es impulsar la creación del ensamble intercontemporáneo, el que vimos interpretando Repon, que es el ensamble, digamos, así como tenemos la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en París hay un ensamble financiado por el Estado para la interpretación de música contemporánea, o sea, que se dedica a eso. Para cerrar, dos preguntas de nuestro público. La primera es si la aleatoriedad en Boulez es un propósito o si es solo una extensión de la forma musical. Perdón, si estaba distraído, quisiera cerrar con la pregunta anterior, y creo que sí hay un precedente ético ahí fundamental en Boulez, y es hacer, no esperar. Es decir, no fue que París le ofreciera a él hacer una orquesta, un ensamble de música contemporánea, y le ofrecieran dirigir el IRCAM. Le estuvo encima, y eso es un apersonamiento que es fundamental. Eso explica muchas cosas realmente. Sí, es realmente increíble lo que hizo Boulez en Francia, llegando también a impulsar la construcción de la Philharmonie, que era la sala en donde se estaba interpretando Repon, que es una sala, un auditorio para música clásica y pues varios tipos de músicas, pero que París no tenía un auditorio así. Listo. Con respecto a la pregunta, quiero ver si la entiendo bien. La aleatoriedad de un propósito en sí mismo o una extensión de la forma musical. Si entiendo la pregunta es si el fin de la aleatoriedad es producir música aleatoria, es decir, si importa como técnica. Yo la entendería más como si para Boulez usar la aleatoriedad era por el fin de perseguir la aleatoriedad o como un elemento para agregar variedad dentro de la forma musical, así la entendería yo. Yo creo que lo segundo. ¿Es correcto? Sí. Yo creo que lo segundo. Yo creo que si bien está la posibilidad de dejar que el intérprete decida algunas cosas o de flexibilizar el tipo de relación que tiene él como compositor con respecto al intérprete,
Creo que sobre todo es lo segundo, es no cerrar los sentidos, no cerrar la sintaxis para tampoco cerrar los significados, digamos. Y en ese sentido, abrirle posibilidades de experiencia a la música misma. Es decir, es un medio por el cual él compone varias obras al tiempo, digamos. Sería un poco la manera en que yo lo interpreto. Pensaría yo también que es una manera de decir el intérprete también es un participante en el proceso de creación, ¿no? De hecho, hay un marco que yo puedo proveer, pero hay unos gestos y hay un momento y un día el concierto será de noche y habrá llovido y estaremos tristes, donde hay una posibilidad también de intervenir como intérprete en la creación de esa obra. Yo creo que es una transformación del papel del intérprete. El intérprete siempre ha estado de la mano del proceso creativo. Si no es el compositor como intérprete, pensemos, no sé, en Chopin, es el intérprete como propiciador realmente. No habría jamás un címbalo aquí si no hubiera un cimbalista en Europa que se ha dedicado a hacer eso, como no habría repertorio de flauta de pico, por ejemplo, de flauta dulce contemporáneo, sin los flautistas en ese sentido. Entonces, en realidad el proceso de creación no es de los compositores, sino de una sociedad en donde todos participamos de cierta manera. Ahora, con respecto al producto, digamos, a la obra como tal, el intérprete solía tener ciertos papeles, pero ahora pues, puede elegir algunos de los resultados y eso le genera, creo que hace más evidente su responsabilidad. Yo trato a veces de hacer el experimento. Si la obra es buena o mala, ¿de quién es la culpa, digamos? Si la experiencia musical es buena o mala. Entonces uno dice, si es Beethoven y la obra es mala, tal vez sea el intérprete, digamos, llegando a lugares muy comunes. A veces es que Beethoven componía muy mal también. O esas variaciones de Mozart, que son sacar plata de editores y ya. De pronto la obra es mala por el compositor, pero a veces la obra es mala por el intérprete en serio, en el sentido de que no tomó las decisiones, o porque no tocó bien, o porque no entendió el sentido de la obra y destacó unas cosas más que otras, y hay unas cosas implícitas, por ejemplo, a nivel ético, en términos de algunos intérpretes empleando no solamente el indeterminismo, sino también el repertorio usual, más tradicional, digamos, para una especie de exhibicionismo virtuoso, o una cierta manipulación del público en algún sentido, a veces incluso político. Entonces, hay muchas posibilidades, dentro de las cuales la aleatoriedad lo que hace es hacerlo como más obvio, como un campo de experimentación más formal, yo creo, pero que está abierto a la ética, a las implicaciones éticas desde siempre, finalmente. Bueno, y para cerrar, una pregunta de Esteban Bernal, quien lidera nuestro club de música y acompaña a muchos de nuestros usuarios cada mes a descubrir un poco este mundo de la música, y es en relación con el concierto de este jueves. ¿Qué opinión tienes sobre las dos obras que se van a interpretar y a qué debes prestar atención durante el concierto? No, pues nada, escuchen. Ahora, les puedo dar mi posición personal. Y las dos me gustan mucho. Yo entré a Boulez por Le Marteau sans Maître. Pero me encanta, por ejemplo, el manejo de la electrónica en el jazz. Me encanta. Creo que, por ejemplo, algo que podría enriquecer cierto tipo de escucha, por ejemplo, en mi caso, es poner mucha atención a la relación entre texto y música, para el caso de Le Marteau. Recordar que también hay poesía ahí, y eso es importantísimo finalmente. Y en el caso de The Anthems es que, pues bueno, hay un manejo electrónico que en nuestros dispositivos nunca es del todo claro, porque pues tenemos dos parlanticos o uno, y generalmente malitos. Y entonces el espacio del concierto es una oportunidad precisamente para apreciar esa otra dimensión completamente legítima del sonido, pero nunca tan clara en las partituras, por ejemplo, que es la del espacio, y que ahí se manifiesta del todo, ¿no? Como Ni en una grabación, o sea, por más audífonos que uno tenga, el espacio no está. No, y hay una fisicalidad, o sea, yo puedo tener 5.1, lo que sea, pero es muy distinto simplemente tener 5 parlantes acá, en mi sala, a tener los 5 parlantes en este espacio, que ya tiene una reverberación, que genera otra relación con el sonido. Y esos son desafíos musicalmente para mí absolutamente atractivos. Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias. Creo que nos hemos dado un paseo buenísimo por la música de Boulez, un personaje realmente fundamental de la segunda mitad del siglo XX
en la música y en el desarrollo del pensamiento de la misma, de la escritura de la misma, de la concepción misma de la música. Insisto, los invito a que nos acompañen el jueves, va a ser un concierto muy especial porque realmente esta música se interpreta poco y es difícil encontrar músicos comprometidos a hacerla, que la puedan hacer. Y esta sala, la sala de conciertos aquí de la biblioteca, es un espacio para eso, para que descubran, para que desarrollen. Está bien que a uno no le gusten las cosas, yo creo en eso, que a uno le pueden no gustar las cosas, pero lo que creo que sí no puede es cerrarse a probarlas. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos el jueves.